Hay un patrón en la historia que ha destrozado tres grandes economías en un siglo, y desde 2020 lo estamos siguiendo paso a paso, número por número. En 1923, Alemania imprimió hasta que el dinero valió menos que el papel. En 2008, Zimbabue llegó al billete de 100 billones y la moneda murió. En 2018, Venezuela repitió el guión y su dinero se volvió humo. Lo inquietante: tras 2020 los bancos centrales crearon dinero a una escala sin precedentes. No solo seguimos el patrón, lo hemos acelerado. Esta es la historia de cómo muere una moneda y por qué todo indica que está pasando otra vez. El dinero no muere en un gráfico, muere en la calle, muere en la caja del súper, en la gasolinera, en la fila del banco, muere cuando tu salario llega al mediodía y por la tarde vale menos, cuando el cartel de precios cambia 2 o 3 veces en un día, cuando compras cualquier cosa real solo para escapar del papel que se derrite en tu bolsillo. Eso es hiperinflación en la práctica. No es una definición académica. Es vivir con precios que suben por mes, luego por semana, luego por día, a veces por hora. Es correr a gastar antes de que el dinero pierda otro tramo de valor. Es ver cómo ahorros, pensiones y seguros se vuelven tinta sin poder de compra. Quien confió en la moneda, pierde. Quien esperó orden y gradualidad, despierta tarde. Ahora, el patrón. Siempre empieza igual. Fase 1. El disparador. Hay una crisis que abre un agujero en el presupuesto. Guerra, colapso productivo, caída del ingreso clave. El Estado promete lo mismo de siempre, pero recauda menos. Los compromisos quedan. La recaudación no. Fase 2. La decisión. Hay caminos duros y uno fácil: recortar gastos, subir impuestos, defaultear obligaciones, o imprimir para cubrir el bache. La política elige lo que duele menos hoy: imprimir. La lógica es siempre idéntica, solo por un tiempo, hasta que pase la tormenta. Fase 3. La justificación. Llega el discurso tranquilizador. Es temporal. Lo retiraremos después. Los expertos están de acuerdo. La economía lo necesita. Se citan teorías nuevas y siglas. Se promete una salida ordenada. A nivel calle, los precios suben un poco. Los activos financieros suben más. La sensación es de alivio. Parece funcionar. Hasta que acelera. Fase 4. La aceleración. El punto de no retorno. Se imprime para tapar los efectos de haber impreso. Se financia el déficit con más emisión. Se congela un precio y desaparece la oferta. Se subsidia un sector y falta en otro. Cada parche exige más dinero. Cada solución crea otra escasez. La economía ya no responde a señales, responde a urgencias. La moneda deja de medir, los contratos pierden sentido. La gente huye a cualquier resguardo: bienes reales, divisas fuertes, oro, cripto, alimentos, repuestos. En este punto surgen síntomas inconfundibles: comercios que cambian precios en medio de la jornada, carteles manuscritos porque el sistema no alcanza a actualizar, doble etiqueta, precio hoy y precio ahora, sueldo que llega y sale en minutos, listas de espera para productos básicos. No hay como respuesta estándar. Familias que compran por adelantado lo que puedan almacenar. Profesionales que abandonan su oficio por trabajos de supervivencia. Aparición de mercados paralelos con el único precio verdadero, el que sí consigue entrega. La narrativa oficial, mientras tanto, sigue otro libreto conocido. Es culpa de los especuladores. Es la guerra. Es la cadena de suministro. Es la avaricia. Todo puede influir, sí, pero el corazón del problema es monetario. Se multiplicó el dinero más rápido que los bienes y servicios. La consecuencia no es un misterio, es aritmética. Observa el comportamiento de las personas, da pistas mejores que cualquier dato. Cuando la moneda funciona, la gente ahorra en moneda. Cuando deja de funcionar, la gente ahorra en cosas. El refrigerador se llena por miedo. La caja de herramientas se vuelve inversión. El tanque, si puede, se llena antes. Las cuotas a largo plazo desaparecen. Nadie quiere prometer recibir billetes futuros que valen menos. El crédito muere. Sin crédito, la economía se agota. El sector privado responde como puede. Empresas reducen formatos, shrinkflation, cambian insumos, cortan líneas de producto, acortan garantías. La calidad baja en silencio. El cliente paga lo mismo, pero recibe menos. No es estafa, es supervivencia ante una moneda que no fija. La frontera entre precio y trueque se difumina. Se aceptan vales, dólares, transferencias a tipo del día, hasta productos como medio de pago. La moneda local queda para trámites, para multas, para formalidades. Para vivir, se usa otra cosa. Ese es el preludio de la muerte funcional de la divisa.
¿Por qué los gobiernos no frenan aquí? Porque frenar implica pagar el costo hoy. Bajar gasto duele. Subir impuestos en recesión ahoga. Admitir default cuesta poder. Entonces, se elige posponer. Un mes más. Un trimestre más. Un año más. La emergencia se vuelve sistema. El relato público también muta. Primero, no hay problema. Después, hay problema, pero es transitorio. Luego, es estructural, pero está bajo control. Al final, nadie podría haberlo previsto. La población rompe la confianza en cadena. Moneda, instituciones, contratos, entre nosotros. Cuando la confianza cae por debajo de cierto umbral, todo se vuelve transacción al contado, y una economía que solo opera al contado colapsa. Mira la cronología del patrón. Disparador, un choque que perfora el presupuesto. Decisión, imprimir para no ajustar. Justificación, promesas técnicas, calma política, estímulos temporales. Aceleración, la solución se convierte en causa. Los casos que veremos siguen esta secuencia con asombrosa fidelidad. Cambia el mapa, cambia la bandera, no cambian los pasos. Para entender por qué la fase 4 es tan peligrosa, piensa en fuego. Una chispa aislada se apaga con un vaso de agua. Un incendio, no. Cuando la moneda está en fase de aceleración, cada cubetazo, controles, prohibiciones, nuevos parches, empuja las llamas hacia otro lado. Lo que no se corrige en la raíz se reorganiza. La escasez se desplaza, la inflación se esconde, la confianza no vuelve. El costo humano es lo que nunca entra en los cuadros macro. La familia que recorta comida, el jubilado que cobra y no llega, la madre que vacía la alacena antes de fin de mes, el profesional que emigra, el comerciante que cambia 3 veces los precios y no cubre sus costos. La palabra normalidad se vuelve chiste privado, la palabra mañana se vuelve amenaza. En paralelo, los activos se inflan, acciones, inmuebles, coleccionables, cualquier cosa con escasez creíble. Los salarios reales quedan atrás. Nace una brecha de activos. Quien tenía cosas resiste. Quien tenía billetes se hunde. La clase media, que ahorró en moneda, se evapora. El tejido social se tensa. Aparecen extremos. El centro pierde la voz. Este bloque no es un final. Es la llave para leer lo que vas a ver. Primero, el plano original. Weimar 1923. Después, la copia. Zimbabue 2008. Luego, la repetición con otros colores. Venezuela 2018. En cada caso, el mismo guión. En cada caso, las mismas excusas. En cada caso, las mismas consecuencias. Antes de entrar a los casos, una imagen más. Imagínate el lunes. Tu sueldo entra a las 12. A las 17, compra menos. El súper remarcó 2 veces. La estación subió el surtidor. La panadería cambió el cartel a mano. No estás haciendo malas cuentas. Estás midiendo con una regla que se acorta cada hora. Ese es el mundo al que conduce este patrón cuando no se corta a tiempo. Y si suena familiar, es porque lo es. Ya lo hemos visto 3 veces. Sabemos cómo empieza, sabemos cómo acelera, sabemos cómo termina. Quédate hasta el final porque en los siguientes bloques vas a ver paso a paso cómo este guión se ejecutó en Weimar, Zimbabue y Venezuela, y por qué desde 2020 estamos recorriendo la misma fase de aceleración. La historia no se repite, se activa. Empieza con una deuda imposible, sigue con una economía rota, termina con dinero que ya no es dinero. Alemania, posguerra. El Tratado de Versalles exige 132.000 millones de marcos oro en reparaciones, aproximadamente 50.000 toneladas de oro. La guerra dejó fábricas dañadas, producción caída, desempleo masivo, recaudación hundida. El gobierno mira el presupuesto y ve un agujero negro. Recauda menos, debe más. La aritmética no cierra. Aquí aparece el primer cruce del patrón. Recortar, subir impuestos, declarar impago o imprimir. Eligen imprimir. Lo llaman puente, lo presentan como temporal. Prometen retirar el exceso más adelante. La gente confía. ¿Por qué no? Es el Estado, es la posguerra. Hay que reconstruir. 1919-1921. El Reichsbank expande la oferta de dinero. Los precios suben, pero no parecen descontrolados. El tipo de cambio pasa a 60 marcos por dólar. Molesto, sí, pero manejable. La narrativa oficial funciona. Es necesario, es transitorio, ya mejora. Los ahorristas no huyen. Los salarios siguen su curso. La clase media permanece en su sitio. 1922 cambia todo. Francia ocupa el Ruhr, corazón industrial de Alemania, para cobrar lo que Alemania no paga. Las minas, las acerías, los trenes, todo golpeado. Los trabajadores entran en huelga.
El gobierno decide pagarles igualmente, con dinero nuevo. Es el segundo cruce del patrón. Se imprime para corregir los efectos de haber impreso. La fase aceleración ya comenzó, aunque pocos lo notan. La confianza tiene memoria lenta. La inflación, no. A finales de 1922, el dólar cotiza a 7.400 marcos. La gente cree que el gobierno controla. El gobierno cree que el mercado espera. Ninguno ve que el punto de no retorno ya quedó atrás. 1923 hace visible el colapso. Enero, 17.000 marcos por dólar. Julio, 350.000. Agosto, 4,6 millones. Octubre, 25.000 millones. Noviembre, 4,2 billones por un solo dólar. Ponlo en la mesa de la cocina. En enero de 1923, un pan cuesta 250 marcos. En noviembre, el mismo pan cuesta 200.000 millones. Un huevo, 80.000 millones. Un kilo de mantequilla, si lo encuentras, 6 billones. Los salarios se pagan 2 veces al día. Al mediodía, corres a gastar. Por la tarde, el mismo dinero vale menos. Los restaurantes cambian los precios mientras comes. Las tiendas reemplazan carteles 3 veces. Las carretillas no llevan pan, llevan billetes. En hogares fríos, la leña es más cara que el papel moneda. La gente quema marcos para calentarse. El dinero deja de ser medida y reserva. Solo queda su forma. La clase media, la que ahorró, la que confió en bonos, seguros, pensiones, desaparece. Ahorros de 3 décadas se evaporan en 3 semanas. Los asalariados fijos quedan arrasados. Quien recibe marcos recibe nada. Quien tiene activos reales sobrevive. Quien tiene papel se hunde. La sociedad se fractura. La delincuencia explota. El extremismo crece. La discusión pública deja de ser cómo vivir mejor y pasa a ser cómo sobrevivir. La inflación no es un porcentaje, es un comportamiento. La gente compra hoy lo de mañana. Llena la despensa por miedo. Acepta cualquier moneda fuerte. Pide trueque, comida por ropa, carbón por muebles. Reclama que le paguen en cosas. Deja de creer en el futuro. El Estado responde con el libreto conocido. Culpa externa, invasores, especuladores, acaparadores. Controles de precios, estanterías más vacías. Más emisión, porque faltó un poco más. Cada remedio empeora la herida. Cada prohibición mueve la escasez. Cada subsidio rompe otra cadena. Cuando los contratos no pueden indexarse tan rápido como cambian los precios, dejan de firmarse. Cuando el crédito es imposible, el comercio se congela. Cuando el dólar es billones de marcos, el marco deja de existir. No legalmente, funcionalmente. Es papel sin intercambio. Mira el paso a paso y compáralo con el patrón. Fase 1. Disparador. Reparaciones impagables más economía devastada. La recaudación no alcanza. Fase 2. Decisión. En vez de ajustar o admitir default, imprimen. Fase 3. Justificación. Temporal, necesario, para reconstruir, ya corregimos. Fase 4. Aceleración. Se imprime para cubrir huelgas, para sostener gasto, para tapar el efecto de la impresión anterior. Resultado visible. Precios que se duplican en días, sueldos que no alcanzan en horas, moneda que colapsa. Lo más doloroso es lo predecible. A la mañana, el gerente pone lista nueva. A la tarde, la cambia otra vez. En la noche, cierra porque no puede remarcar más rápido. Mientras tanto, los titulares siguen diciendo temporal. Para quien mira el gráfico es ruido. Para quien hace la compra es vida o hambre. Weimar enseña otra cosa que no entra en los manuales. El tiempo psicológico. La gente aguanta meses de molestia, no aguanta semanas de humillación. El día que tu salario no compra pan, el contrato social se rompe. Ese día, la calle deja de obedecer. No por ideología, por supervivencia. La política, atrapada en su propio cuento, llega tarde. Cuando promete retirar la liquidez más adelante, el mercado ya no escucha. Cuando sube tipos de interés, el crédito ya murió. Cuando persigue a especuladores, la oferta ya se fue a la clandestinidad. Todo acto de autoridad disminuye la autoridad. Es el círculo vicioso del dinero moribundo. La imagen más famosa de Weimar no es la de una fábrica o un parlamento, es la de una carretilla llena de billetes que no alcanza para un pan. Esa carretilla es una pizarra. Escribe una lección simple. Si multiplicas el dinero más rápido que la producción, matas el precio, matas el crédito, matas la moneda. Después, el resto cae solo. De ese vacío nacen extremos. Los proyectos moderados no prometen milagros. Los extremos sí. Weimar muestra que el colapso de la moneda no solo destruye el ahorro, destruye la confianza. Y sin confianza,
La democracia no respira. Los márgenes capturan el centro, las soluciones fáciles ganan votos, las salidas duras llegan demasiado tarde. La historia oficial dirá que fue un periodo, que ya pasó. La historia real recuerda que todo se movió en 11 meses, de enero a noviembre de 1923, de pan a 250 marcos a pan a 200.000 millones, de molestia a pánico, de temporal a irreversible. Weimar es el plano, no por la anécdota de la carretilla, por la secuencia. 1. Crisis fiscal. 2. Emisión como solución. 3. Éxito breve y engañoso. 4. Aceleración y pérdida de control. 5. Muerte funcional de la moneda. 6. Fractura social y política. Ahora entiende por qué llamamos a 1923 el blueprint. Todo lo que verás en los próximos casos ya ocurrió aquí. Las excusas cambian, los números cambian, el patrón no. Si un país con ingeniería, banca, industria y cultura como Alemania llegó a esto, ¿qué pasó con economías más frágiles cuando eligieron el mismo camino? La respuesta no es teoría, es Zimbabue, es Venezuela, es el mismo guión. Hay países que advierten y hay países que demuestran. Zimbabue y Venezuela hicieron ambas cosas. Tomaron el mismo guión, siguieron los mismos pasos y llegaron al mismo lugar. Dinero que ya no sirve para vivir. Zimbabue, años 2000. Un país con buenas carreteras, un sistema financiero funcional, una población educada. Le llamaban la despensa del África Austral. Exportaba maíz, trigo, tabaco. Luego llegó la decisión que desarma una economía. Expropiar masivamente tierras productivas para redistribuirlas sin planificación. La producción agrícola colapsó. Las exportaciones se secaron. La recaudación cayó. El Estado quedó con compromisos intactos y ingresos en caída libre. Fase 1. El disparador ya estaba activo. Choque productivo más agujero fiscal. Fase 2. La decisión llegó como siempre. Imprimir para cubrir el hueco. Se imprimió para sueldos públicos, para proyectos, para estabilizar. Se acompañó con controles de precios para cuidar al consumidor. Funciona una semana. Luego la oferta huye. El productor no puede vender por debajo de costo. El comerciante no repone si repone perdiendo. Los estantes se vacían. Lo que sí aparece es el mercado paralelo, donde hay precio que sí paga el costo y sí hay entrega. 2003. La inflación ronda el 600% anual. Malo, pero muchos aún creen que es pasajero. 2006. 1000%. 2000%. El relato sigue siendo temporal. 2007. La aguja se sale del tablero. 100.000% y subiendo. 2008. El país entra al récord. Estimaciones anuales en decenas de trillones por ciento. Los precios se duplican en horas. El Banco Central imprime un billete de 100 billones. Sirve para muy poco. 3 huevos. Con suerte. La vida cotidiana se convierte en carrera. El salario llega. A los minutos no alcanza. Las etiquetas cambian 3 veces al día. El transporte pide pago en divisa dura. Los alquileres se pactan en dólares o en sacos de harina. Los médicos emigran o cambian de oficio. Las familias adelgazan porque no hay que comprar. El Producto Interno se parte a la mitad. El desempleo roza el 100% de la economía formal. Los servicios públicos se apagan. Surgen brotes de enfermedades que el sistema ya no puede contener. La moneda muere en uso antes de morir en ley. En 2009, el gobierno abandona el dólar zimbabuense. La economía se dolariza, de hecho. Los que ahorraron en moneda local lo perdieron todo. Revisa el patrón. Disparador. Colapso de oferta agrícola. Caída de ingresos. Decisión. Imprimir para no ajustar. Justificación. Temporal. Culpa externa. Guerra económica. Aceleración. Controles más emisión. Estantes vacíos más emisión. Resultado. Dinero inútil. Ahorro borrado. Tejido social rasgado. Conclusión parcial. Zimbabue no fue un accidente. Fue una ecuación. Venezuela, años 2010. Un país sentado sobre el mayor yacimiento probado de petróleo del planeta, con salud y educación públicas históricamente extendidas. En 2001 era el PIB per cápita más alto de Sudamérica. También aquí el patrón elige su puerta de entrada: gasto creciente, nacionalizaciones que rompen incentivos, controles que matan la oferta. Cuando los ingresos petroleros caen y la productividad se estanca, el fisco mira el abismo y elige la salida conocida. Fase 1. El disparador fue doble. Baja de ingresos más deterioro productivo. Fase 2. Imprimir para sostener programas, empresas estatales, subsidios. Fase 3. Justificar con etiquetas nuevas. Temporal, para proteger al pueblo.
La inflación es de los especuladores. Fase 4. La aceleración llega con el combo clásico. Controles de precios, más dinero, más amenazas a productores. 2012-2017. La cantidad de dinero se multiplica miles por ciento. Los precios comienzan a moverse como si el calendario tuviera 48 horas por día. La escasez se vuelve norma. Leche, medicinas, pañales, repuestos. Las colas se hacen interminables. El humor social cambia de palabra favorita, de mañana a ahora, porque mañana es más caro, porque mañana quizá no hay. 2017-2018. Hiperinflación plena. Cifras que marean, cifras que importan menos que la escena. Una bandeja de huevos hoy vale 100.000, mañana millones. La luz se corta durante horas. Los hospitales se quedan sin insumos. Profesionales con títulos se van o aceptan trabajos de pura supervivencia. Familias pierden peso no por dieta, sino por falta. La gente flee. Millones cruzan fronteras a pie. Cuando el papel pierde todo anclaje, el poder intenta un truco contable. Quitar ceros, cambiar de nombre a la moneda, declarar una nueva era. 2018. Bolívar soberano. 2021. Otro recorte de 6 ceros. La realidad responde con ironía. Más ceros regresan. Porque quitar ceros no quita causas. En las calles, la economía descubre su propia solución. Dolarización informal. Pagos en divisas, en transferencias con tipo del día, en cripto, en lo que conserve valor. La moneda nacional queda para trámites. La vida opera en otra unidad. Eso es la muerte funcional de una divisa. Repite el mapa. Disparador. Dependencia de un ingreso volátil más estado gigante. Decisión. Imprimir para no ajustar. Justificación. Temporal. Guerra económica. Especuladores. Aceleración. Controles. Desabastecimiento. Más emisión. Resultado. Salarios reales nulos. Ahorro evaporado. Éxodo masivo. En Zimbabue y Venezuela, el libreto fue idéntico. Cambió el paisaje. No cambió la aritmética. Comparación lado a lado. Lo que se repite siempre. 1. Problema real no monetario. Tratado con dinero. Zimbabue. Productividad agrícola. Venezuela. Producción petrolera y aparato estatal. Tratas escasez con emisión. Empeoras ambas. 2. Controles de precios como solución social. Resultado, oferta que se apaga. Aparece el mercado paralelo con el precio que sí permite producir. 3. Culpa externa como narrativa. Sirve políticamente. No trae alimentos a la góndola. 4. Quitar ceros. Nuevos billetes como magia final. Quitar ceros es cambiar la regla, no enderezar la madera. Si la regla sigue doblada, la medida vuelve a fallar. 5. Muerte del ahorro. Quien guardó moneda, perdió. Quien tuvo activos reales, aguantó. ¿El resultado? Brecha social mayor, desconfianza más profunda, instituciones heridas. 6. Salida de facto. Zimbabue. Abandonar la moneda local, 2009. Venezuela. Dolarización informal y múltiples redenominaciones. ¿Qué queda en común? Una lección. La moneda se salva con confianza, no con tinta. El costo humano, el que los promedios no muestran. Madres que saltan comidas para alimentar a sus hijos, jubilados que cobran y no compran, doctores que dejan el quirófano para vender cualquier cosa, estudiantes que emigran, familias que se separan por años, empresarios que cierran no por falta de clientes, sino por falta de costos previsibles, comunidades enteras que pasan de discutir ideas a discutir gramos. La conversación pública se achica, la esperanza también. Y sin embargo, en ambos países hubo un momento en que se pudo frenar. Fue cuando la inflación aún era molesta y no humillante, cuando el ajuste todavía cabía en la política, cuando la verdad todavía podía decirse sin derribar el gobierno. Ese momento se desperdicia casi siempre por la misma razón: posponer el costo. Un mes más, un semestre, un año, hasta que ya no se elige pagar el costo, se elige padecerlo. Weimar escribió el plano. Zimbabue y Venezuela hicieron el copia-pega. Hoy, el mundo desarrollado asegura que aprendió, que tiene mejores herramientas, mejores modelos, mejores bancos centrales, tal vez. Pero desde 2020 los balances de los bancos centrales se duplicaron, los déficits se hicieron crónicos y la política descubrió lo fácil que es gastar primero y explicar después. Eso nos lleva a la fase 4 del guión global, la aceleración. El punto en que imprimir ya no es respuesta, sino dependencia. El punto en que detenerse duele más que seguir.
el punto en que los datos macro aún dicen control, pero la calle empieza a contar otra historia. 2020-2025, la fase en que el mundo probó el mismo guión, y lo hizo a una escala que nunca habíamos visto. Volvemos al presente, no para adivinar el futuro, para reconocer un guión que ya vimos. 2020. Llega un choque mundial. Cierres, actividad paralizada, cadenas de suministro cortadas, recaudación a la baja, gasto a la alza. Es la fase 1, el disparador. El presupuesto abre un agujero, las obligaciones quedan, el ingreso se encoge. El poder enfrenta la encrucijada de siempre. Recortar gasto, subir impuestos, aceptar defaults o imprimir. Elige imprimir, no un poco. A una escala sin precedentes, bancos centrales y gobiernos inyectan billones, balances que se duplican, cheques directos a cuentas, créditos blandos, garantías estatales, temporal, necesario. Lo retiraremos después. Es la fase 2 y fase 3 en una sola frase. Decisión más justificación. Al comienzo funciona. Mercados al alza, acciones disparadas. Cripto vertical, vivienda inalcanzable, se llama efecto riqueza. Se siente como rescate, se ve como recuperación. Pero la demanda vuelve antes que la oferta. Las fábricas no arrancan al mismo ritmo. Los buques no llegan a tiempo. Los insumos faltan. La presión se traslada a precios. 2021, 2022. La inflación aparece primero en la periferia, después en la alacena, luego en la factura de energía y en el seguro. El discurso oficial repite el libreto. Transitoria, culpa externa, greedflation. Todo puede influir, sí, pero hay un núcleo que no cambia. Se multiplicó el dinero más rápido que los bienes y servicios. Suben tasas de interés. Bajan un poco los titulares. Queda lo esencial. Balances de bancos centrales aún elevados. Déficits públicos persistentes. Gasto que se vuelve hábito. M2 inflado respecto del punto de partida. Eso es fase 4. La aceleración. No es un pico, es una dependencia. El sistema aprendió a vivir con emisión, y dejarla duele más que continuarla. Mira las señales que anteceden siempre a la pérdida de control. 1. Oferta monetaria que se expande a ritmos extraordinarios. No en una década, en 2 años. Resultado. Más billetes persiguiendo lo mismo. 2. Déficits estructurales, incluso en recuperación. No es gasto de emergencia, es gasto permanente. 3. Inflación oficial que cede en promedio, pero no donde vive la gente. Alquiler, alimentos, salud, seguros. Transitoria en el gráfico, pegajosa en la vida. 4. Asset inflation, acciones y casas arriba, salarios reales abajo. La brecha entre quien tiene activos y quien tiene billetes se abre. La clase media siente el piso moverse. 5. Shrinkflation y sustituciones. Mismo precio, menos producto o peor calidad. El cliente paga con ilusión. La moneda mide con menos regla. 6. Fuga a refugios, oro, divisas duras, cripto, materias primas, inventarios. Si la moneda pierde confianza, el ahorro cambia de idioma. 7. Narrativas de sustitución. Sistemas de pago alternativos, acuerdos fuera de la moneda dominante, reservas diversificadas. No es reemplazo total, es erosión. El detalle técnico importa menos que el comportamiento. Cuando la gente acelera compras por miedo a precios futuros, la inflación deja de ser porcentaje y se convierte en conducta. Cuando empresas reponen inventario adelantado por temor a subas, alimentan la rueda. Cuando el crédito encarece y las tasas suben, pero los déficits siguen, la medicina y el veneno conviven. La economía entra en modo doble mandato imposible. Se busca bajar inflación con tasas, se sostiene actividad con gasto, se protege empleo con subsidios, se niega el ajuste de base, cada objetivo compensa al otro. El fuego se mueve de habitación, no se apaga. En este paisaje, las estadísticas se vuelven terreno de disputa. Canastas que cambian, ajustes hedónicos que mejoran, calidad sobre el papel. Promedios que ocultan el pico del rubro que te duele. Mientras tanto, la caja del súper no miente. La cuota del alquiler no miente. La póliza del auto no miente. La calle lleva su propia contabilidad. Hay quien dice, no somos Weimar, tenemos instituciones más fuertes. Es cierto, pero el patrón no exige colapso total para cumplirse. Exige perder el timón de la moneda, y eso puede ocurrir sin carretillas de billetes. Ocurre cuando la unidad de cuenta deja de ser referencia confiable para contratos, salarios y precios. Cuando todos indexan a algo más. Cuando las reglas se negocian caso por caso. Esa es la antesala de una muerte funcional. ¿Qué sigue después de la fase 4? La historia ofrece 3 salidas.
Ninguna es gratis. Opción A. Ajuste controlado. Reconocer el exceso, recortar gasto, subir ingresos genuinos, normalizar balances, tolerar recesión. Duele hoy, sana mañana. Exige credibilidad política y un calendario claro. Funciona si se hace a tiempo. Opción B. Espiral y ruptura. Sostener déficits con más emisión. Disimular con controles, negar con narrativa. La oferta se apaga, el paralelo crece. La confianza colapsa. El final es conocido. Redenominaciones, quita de ceros, nueva era por decreto. No arregla la madera, solo cambia la regla. Opción C. Reset ordenado. Reconfigurar el sistema. Nueva arquitectura monetaria. Reglas de disciplina fiscal verificables. Anclas reales o cuasi reales. Cestas, metas estrictas, límites constitucionales. Calendario creíble de desarme. No garantiza éxito, pero reconstruye confianza si se cumple. ¿Cuál elige la política? La opción que pospone el costo, hasta que ya no se puede posponer. La opción B suele ganar tiempo y perder el partido. Aquí está el punto ciego que siempre subestiman, la inercia social. Puedes ajustar bases fiscales en hojas de cálculo. No puedes ajustar expectativas con una rueda de prensa. Si la población internaliza que mañana es más caro, corre. Si las empresas internalizan que reponer costará más, sobrepiden. Si los bancos internalizan que el riesgo sube, cierran el crédito. Esa es la mecánica de la aceleración. ¿Es inevitable llegar a hiperinflación? No, pero todas las hiperinflaciones atravesaron una fase 4 que se parecía mucho a esta. Emisión masiva previa. Déficits duros de bajar. Tasas altas conviviendo con presión fiscal expansiva. Activos inflados. Moneda debilitada como unidad de cuenta. Desde allí, la distancia al borde depende de política y tiempo. Y el tiempo en economía no corre a velocidad constante. A veces camina, a veces salta. Este no es un llamado al pánico, es un llamado a recordar. 3 veces, 3 países, 3 secuencias idénticas. Primero Weimar, luego Zimbabue, después Venezuela. Siempre. Disparador, decisión, justificación, aceleración. Siempre. Creer que se puede salir sin pagar el costo. Siempre. Descubrir que los costos se pagan igual, con intereses. Hoy el mapa es global. Los balances siguen altos. Los déficits siguen altos. Las excusas siguen siendo las mismas. La pregunta no es si esta vez es diferente. La pregunta es, ¿cuánto diferente necesitas que sea para romper el patrón? Porque la aritmética no negocia, y la confianza se gana lento y se pierde rápido. Mira a tu alrededor. ¿La moneda sigue siendo la medida en la que piensas, ahorras y pactas? ¿Tus contratos ya piden cláusulas de ajuste? ¿Tus compras grandes se adelantan por miedo a precios? ¿El efectivo se volvió trámite y la vida se hace en otra unidad? Esas respuestas valen más que cualquier discurso. Esas respuestas te dicen en qué fase estás. Si hay una conclusión que deberías llevarte de este vídeo es esta. No puedes imprimir prosperidad. No puedes crear riqueza desde la nada. No puedes evitar para siempre las consecuencias de multiplicar el dinero por encima de la producción. La cuenta llega. Siempre. La diferencia entre un ajuste y un colapso es cuándo decides pagarla. Si este análisis te dio una nueva forma de leer lo que está pasando, suscríbete. Cuando el patrón complete su ciclo, sea ajuste, reset o ruptura, querrás entender qué ocurrió y por qué. La historia tiene las respuestas. Aquí vamos a seguir el rastro.